Tal vez no llegaste a este mensaje por casualidad. Quizá tu alma lleva días, semanas o incluso años buscando una señal. Quizá has rezado muchas veces, pero últimamente sientes que tus palabras se quedan suspendidas en el aire. Tal vez tomas el rosario entre tus manos, pero tu corazón está cansado, distraído, herido, lleno de preocupaciones que no dices en voz alta. Y hoy, en medio de ese silencio interior, aparece esta pregunta. ¿Existen momentos del día en los que el alma se abre más fácilmente a la gracia de Dios? Hay horas en las que la oración, sin dejar de ser siempre poderosa, parece encontrar un camino más profundo hacia el corazón de María. La espiritualidad católica siempre ha comprendido que Dios no está limitado por el tiempo. Él escucha en todo momento. La Virgen María no abandona a sus hijos a ninguna hora. El rosario es una oración bendita al amanecer, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la enfermedad, en la angustia, en la alegría y en el último suspiro. Pero también es verdad que la vida espiritual tiene ritmos. La Iglesia ha santificado las horas. Los monjes han rezado al amanecer, al mediodía, al caer la tarde y en la noche. Las campanas han marcado durante siglos los momentos en los que el corazón humano debía detenerse, aunque fuera un instante, para recordar que Dios está presente. Y en esa tradición de oración perseverante, la vida de Padre Pío nos recuerda algo muy serio. El rosario no es un adorno religioso, no es una costumbre vacía, no es una repetición sin alma. Es una escuela de fe, un arma contra el mal, una cadena de amor que une al Hijo con su Madre, una puerta humilde por la que el cielo entra en las habitaciones más oscuras del corazón. Padre Pío vivía con el rosario en las manos, no como quien sostiene un objeto, sino como quien se aferra a una gracia. Sus cuentas desgastadas eran testigos de lágrimas, súplicas, batallas interiores, consuelo para los enfermos, fortaleza para los desesperados y defensa contra las tentaciones del enemigo. Hoy quiero hablarte de 3 momentos del día en los que rezar el rosario puede convertirse en una respuesta concreta a tu cansancio espiritual. El amanecer, las 3 de la tarde y la medianoche. No como fórmula mágica, no como superstición, no como promesa de milagros inmediatos, sino como un camino de fidelidad, de entrega y de encuentro con María bajo la mirada de Cristo. Escucha con el corazón abierto, porque quizá una de estas horas sea precisamente la puerta que tu alma necesita cruzar. Una advertencia para el alma. Hermano, hermana, hay algo que debemos decir con claridad desde el principio. Muchas almas no se pierden por odiar a Dios, sino por dejarlo para después. Después rezaré. Después volveré a confesarme. Después pondré orden en mi casa. Después tomaré en serio el rosario. Después le pediré perdón a Dios. Después buscaré a la Virgen. Después cambiaré. Pero el alma que siempre dice después corre el peligro de acostumbrarse a vivir lejos de la gracia. Padre Pío entendía esto con una profundidad que estremecía. Su dirección espiritual no era suave en el sentido superficial de la palabra. Él sabía consolar, pero también sabía corregir. Sabía abrazar al pecador arrepentido, pero no alimentaba la tibieza. Sabía hablar de la misericordia de Dios, pero jamás la convertía en excusa para seguir viviendo sin conversión. El rosario, en este sentido, no es solamente una oración para pedir favores, es una llamada a despertar. Cada Ave María es como una campana interior que le dice al alma: vuelve a Dios, no te duermas, no te abandones, no te dejes arrastrar por el ruido del mundo. Porque hay personas que rezan únicamente cuando ya no encuentran otra salida, y Dios, en su misericordia, también escucha esas oraciones. Pero María quiere algo más profundo para sus hijos. Ella no quiere ser buscada solo en la emergencia. Quiere acompañarte cada día. Quiere entrar en tu mañana, en tu trabajo, en tus decisiones, en tu cansancio, en tu noche, en tus pensamientos secretos.
¿Tienes un rosario guardado en un cajón? Lo llevas en el automóvil, pero nunca lo tomas entre tus manos. ¿Lo tienes colgado en la pared, pero no lo has convertido en oración? Dices que amas a la Virgen, pero no encuentras tiempo para hablar con ella. Esta es la advertencia para el alma. No descuides el arma que el cielo ha puesto en tus manos. Vivimos tiempos de mucha confusión. La gente corre, compra, trabaja, discute, se distrae, se angustia, se llena de noticias, de pantallas, de comparaciones, de miedos, pero pocas veces se arrodilla, pocas veces hace silencio, pocas veces se pregunta, ¿cómo está mi alma delante de Dios? Y cuando el alma deja de rezar, no se vuelve neutral, se vuelve vulnerable. Empieza a llenarse de impaciencia, de resentimiento, de miedo, de tentación, de tristeza y de dureza. Poco a poco, sin darse cuenta, la persona pierde sensibilidad espiritual. Ya no le duele el pecado, ya no le pesa estar lejos de Dios, ya no busca la confesión, ya no se conmueve ante la cruz, ya no siente necesidad de María. Por eso, este mensaje no viene a entretenerte, viene a despertarte. El rosario puede ser el comienzo de tu regreso. Tal vez no sepas cómo ordenar toda tu vida hoy. Tal vez no tengas fuerzas para hacer grandes promesas. Tal vez tu fe esté débil, pero puedes tomar el rosario. Puedes empezar con una década. Puedes decir una sola Ave María con lágrimas. Puedes sentarte en silencio y decir, Madre, no sé rezar bien, pero aquí estoy. Y cuando un hijo dice eso con sinceridad, María no lo rechaza. Padre Pío, y lo que quería que las almas comprendieran. La vida de Padre Pío estuvo marcada por el misterio de la cruz, por el amor a la Eucaristía, por la confesión, por la dirección de almas y por una profunda devoción a la Virgen María. Quienes se acercaban a él no encontraban a un hombre superficial. Encontraban a un sacerdote que miraba más allá de las apariencias, un santo que comprendía que detrás de muchas enfermedades del cuerpo había heridas del alma. Detrás de muchas lágrimas había pecados no confesados, cargas familiares, luchas ocultas, miedo, orgullo, desesperanza o falta de oración. Padre Pío sabía que el ser humano no se salva por emociones religiosas pasajeras. Se salva por la gracia de Dios acogida con humildad, por una conversión real, por una vida sacramental, por una oración perseverante y por una confianza filial en la misericordia divina. Y en ese camino, el rosario ocupaba un lugar privilegiado. En el espíritu de lo que Padre Pío solía enseñar, el rosario es una oración sencilla, pero profundamente fuerte. No exige palabras complicadas, no exige inteligencia brillante, no exige una vida perfecta para comenzar. Solo pide un corazón dispuesto. Un anciano puede rezarlo. Una madre cansada puede rezarlo mientras sus hijos duermen. Un enfermo puede rezarlo desde la cama. Un trabajador puede rezarlo en silencio camino a su empleo. Un joven confundido puede tomarlo en sus manos y encontrar una luz que no sabía que necesitaba. Padre Pío veía el rosario como una defensa espiritual, no porque las cuentas tengan poder por sí mismas, sino porque cada misterio nos introduce en la vida de Jesús con María. En el rosario contemplamos la encarnación, la pasión, la gloria, la luz de Cristo. Y cuando el alma contempla a Cristo con los ojos de María, empieza a cambiar. El orgulloso aprende humildad. El impaciente aprende espera. El herido aprende perdón. El desesperado aprende confianza. El tentado aprende resistencia. El tibio aprende fervor. Padre Pío no quería que las almas rezaran mecánicamente. Quería que rezaran con fe, no necesariamente con sentimientos intensos, porque muchas veces la oración más pura es seca, silenciosa, sin consuelo, pero sí con fidelidad. Hay días en los que rezarás el rosario y sentirás paz. Habrá días en los que sentirás lágrimas. Habrá días en los que no sentirás nada. Y aún así, si perseveras, tu oración tendrá valor. La Virgen trabaja muchas veces en silencio,
como en Nazaret, sin ruido, sin espectáculo, sin aplausos. Va formando el alma poco a poco, como una madre que enseña a caminar a su hijo. Primero lo sostiene, luego lo anima, luego lo levanta cuando cae, luego le recuerda que no camina solo. Por eso, cuando hablamos de 3 horas especiales para rezar el rosario, debemos entenderlo bien. No se trata de decir que fuera de esas horas María no escucha. Eso sería falso. María escucha siempre a sus hijos. Pero hay momentos que, por su significado espiritual, pueden ayudarnos a entrar con más conciencia, más profundidad y más entrega en la oración. El amanecer, cuando se entrega a Dios el primer latido del día. Las 3 de la tarde, cuando el alma se une a la cruz de Cristo y al dolor de María. La medianoche, cuando la fe se levanta en medio del silencio y combate la oscuridad con oración. 3 momentos, 3 puertas, 3 llamadas. Y quizá hoy la Virgen te está diciendo: hijo mío, vuelve a tomar el rosario. No esperes a estar perfecto, no esperes a tener tiempo, no esperes a que desaparezcan tus problemas. Ven ahora, reza ahora, empieza hoy. El amanecer, entregarle a María las primicias del día. La primera hora sagrada es el amanecer. Cuando la noche empieza a retirarse, cuando la luz aparece suavemente sobre la tierra, cuando el mundo aún no ha sido invadido por el ruido, hay una pureza especial en el ambiente. Todo parece nuevo. La casa está en silencio. La ciudad todavía no despierta por completo. El corazón, aunque cansado, puede escuchar mejor. El amanecer tiene una fuerza espiritual muy profunda porque representa el comienzo. Y lo primero que entregas habla de lo que amas. En la Sagrada Escritura, las primicias tenían un valor especial. El pueblo ofrecía a Dios los primeros frutos, no las sobras, lo mejor, no lo que quedaba, lo primero, no lo último. Porque cuando se le entrega a Dios el principio, se reconoce que todo lo demás también le pertenece. Así sucede con tu día. Si lo primero que haces al abrir los ojos es mirar el teléfono, tu corazón empieza disperso. Si lo primero que haces es preocuparte, el día empieza bajo el peso del miedo. Si lo primero que haces es recordar heridas, el alma amanece encadenada al dolor. Pero si al despertar tomas el rosario, aunque sea por unos minutos, estás diciendo algo muy poderoso. Madre mía, antes que mis problemas, antes que mis pendientes, antes que mis miedos, antes que mis mensajes, antes que mis ocupaciones, quiero poner este día bajo tu manto. No hace falta comenzar con grandes actos. Puedes empezar con una década. Puedes sentarte al borde de la cama, hacer la señal de la cruz, respirar profundamente y decir: Virgen María, toma este día. Enséñame a vivirlo con fe. Imagínate una habitación humilde. Todavía está oscuro. Una pequeña vela arde junto a una imagen de la Virgen. Una persona cansada toma su rosario con manos temblorosas. No tiene todas las respuestas. No sabe cómo se resolverán sus problemas. Pero empieza. Dios te salve María. Esa primera Ave María es como abrir una ventana en el alma. La segunda es como dejar entrar aire limpio. La tercera empieza a ordenar los pensamientos. Poco a poco, antes de que el mundo te hable, María ya ha hablado en silencio a tu corazón. A la luz de la vida de oración de Padre Pío, podemos comprender la importancia de ofrecer el día desde temprano. Él vivía orientado hacia Dios. Su jornada no comenzaba desde la prisa, sino desde la oración. Antes de atender a las almas, antes de recibir dolores ajenos, antes de entrar en las luchas del día, su corazón se ponía delante del Señor. Y tú también necesitas eso, porque hay días que comienzan como una batalla. Despiertas con ansiedad, despiertas con tristeza, despiertas recordando una deuda, una enfermedad, una conversación pendiente, un hijo alejado de Dios, un matrimonio herido, un trabajo incierto. Y si no consagras ese primer momento, todo puede crecer dentro de ti como una tormenta. Pero cuando rezas al amanecer, no eliminas automáticamente los problemas. Lo que cambia
es la manera en que entras en ellos. Ya no entras solo, entras con María. Entras recordando que Dios existe antes que tus preocupaciones. Entras con una luz interior que el mundo no puede fabricar. Una mujer de Guadalajara compartía una experiencia sencilla, pero profunda. Durante años despertaba con angustia. Apenas abría los ojos, sentía el peso del día caer sobre ella. Sus pensamientos corrían antes que sus pasos. Temía no poder con sus responsabilidades. Temía enfermar, temía fallar, temía por sus hijos. Un día decidió poner el despertador unos minutos antes. No hizo una promesa imposible, solo dijo: voy a rezar una década del rosario cada mañana antes de levantarme. Al principio lo hacía con sueño, a veces con distracción, a veces con lágrimas, pero perseveró. Con el paso de las semanas, empezó a notar algo. No era que su vida se hubiera vuelto fácil, era que su alma ya no despertaba desarmada. Había una presencia suave, maternal, que la acompañaba desde el primer instante. Ella decía: ahora siento que no despierto para enfrentar el día sola, despierto para entregárselo a la Virgen. Eso es el amanecer con el rosario. No es magia, es entrega. No es evasión, es consagración. No es una técnica, es amor filial. El amanecer también nos recuerda la resurrección. Cada día que comienza es una pequeña imagen de la victoria de Cristo sobre la oscuridad. La noche no tiene la última palabra. La piedra del sepulcro no tiene la última palabra. El miedo no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Y María, que vivió unida al misterio de su Hijo, sabe acompañar tus pequeñas resurrecciones diarias. Tal vez hoy necesitas resucitar de la tristeza. Tal vez necesitas levantarte del desánimo. Tal vez necesitas volver a creer. Tal vez necesitas dejar de vivir como si todo estuviera perdido. Entonces empieza al amanecer. No esperes sentirte santo. No esperes tener una oración perfecta. No esperes vencer todas tus distracciones. Toma el rosario, da el primer paso, entrega las primicias y deja que María camine contigo desde el primer rayo de luz. Las 3 de la tarde, unir el rosario al Calvario. La segunda hora sagrada es a las 3 de la tarde. Esta hora no puede ser tratada con ligereza. A las 3 de la tarde, la tradición cristiana contempla el momento en que Cristo entregó su vida en la cruz. Es la hora de la misericordia, la hora del costado abierto, la hora en la que la sangre y el agua brotaron como fuente de salvación, la hora en que el amor de Dios se manifestó no con palabras dulces, sino con un cuerpo traspasado. Y allí estaba María, no lejos, no distraída, no huyendo del dolor, estaba al pie de la cruz, de pie, con el corazón atravesado, mirando a su hijo sufrir, escuchando sus palabras, aceptando un dolor que ninguna madre puede comprender del todo si no ha pasado por una espada semejante. Cuando rezas el rosario a las 3 de la tarde, no estás simplemente haciendo una pausa religiosa. Estás llevando tu alma al Calvario. Estás poniéndote junto a María en la hora más dolorosa. Estás diciendo: Madre, no quiero buscarte solo cuando necesito consuelo. También quiero acompañarte en el misterio de la cruz. Y esto cambia la oración. Hay hijos que solo se acercan a su madre para pedir, pero hay hijos que también se sientan junto a ella cuando sufre, y María, como madre, reconoce la diferencia. A las 3 de la tarde, el rosario se vuelve una oración de misericordia. Es el momento para pedir perdón, para interceder por los pecadores, para recordar a los moribundos, para presentar a los hijos alejados, para suplicar por los matrimonios heridos, para poner ante Jesús las heridas de la familia, las deudas, las enfermedades, los resentimientos y las culpas que pesan demasiado. Es una hora para mirar la cruz y dejar de justificar el pecado, porque delante de Cristo crucificado, el alma entiende lo que el pecado cuesta. Entiende que la indiferencia no es pequeña, entiende que la soberbia hiere,
Entiende que la falta de perdón encadena. Entiende que la tibieza enfría el amor. Pero también entiende algo más grande. La misericordia de Dios no se agota. El ladrón arrepentido recibió esperanza en la cruz. El centurión fue tocado por la verdad. María recibió una maternidad universal. Juan recibió a María como madre. El velo del templo se rasgó. La tierra tembló. La historia humana fue atravesada por una gracia que sigue abierta. Por eso, cuando tu rosario se une a esta hora, tu oración entra en una corriente de misericordia. En el espíritu de la oración de Padre Pío, las 3 de la tarde son una llamada a no huir del sufrimiento, sino a unirlo a Cristo. Padre Pío conocía el dolor. No hablaba de la cruz como teoría. La llevaba en su cuerpo, en su alma, en su ministerio. Pero su dolor no lo volvió amargo. Lo volvió más unido a Jesús. ¿Y tú? ¿Qué haces con tu dolor? ¿Lo escondes? ¿Lo conviertes en enojo? ¿Lo usas para alejarte de Dios? ¿O lo colocas en el rosario y se lo entregas a María? A las 3 de la tarde puedes hacer una pausa aunque estés trabajando. Puedes bajar la mirada. Puedes tocar discretamente el rosario que llevas en el bolsillo. Puedes rezar una década en silencio. Puedes decir: Jesús, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de mí y del mundo entero. Madre dolorosa, acompáñame en mi cruz. Un comerciante de Puebla vivía agobiado por deudas y preocupaciones. Su negocio apenas sostenía a su familia. Cada día era una presión distinta. Había cuentas por pagar, clientes que no llegaban, discusiones en casa y un cansancio profundo que lo hacía sentir derrotado. Un día escuchó hablar de la importancia de detenerse a las 3 de la tarde. Al principio sintió vergüenza. Pensó: ¿cómo voy a rezar en el negocio? ¿Qué dirán los clientes? ¿Qué pensarán los vecinos? Pero la necesidad de paz fue más fuerte que el miedo al qué dirán. Puso una alarma sencilla en su teléfono. Cada día, cuando sonaba, detenía lo que podía detener. Si estaba solo, rezaba en voz baja. Si había gente, rezaba mentalmente. A veces solo un misterio doloroso, a veces una década, a veces apenas unas Ave Marías dichas con el corazón apretado. Con el tiempo notó que algo cambiaba, no solo en el negocio, sino en él. Ya no reaccionaba con tanta desesperación. Escuchaba mejor, hablaba con más calma. Sus clientes percibían una serenidad distinta. Algunos incluso le preguntaban qué hacía a esa hora. Y así, una práctica escondida se convirtió también en testimonio. No todos los cambios fueron inmediatos. No todo se resolvió en un día, pero su alma dejó de vivir atrapada en el miedo. La cruz seguía allí, pero ya no la cargaba sin María. Así actúa la gracia muchas veces. No siempre quita la cruz de golpe. Primero te enseña a cargarla sin desesperar. Luego te da luz. Luego te fortalece. Luego te muestra caminos que antes no veías. Por eso, a las 3 de la tarde, no desperdicies la hora de la misericordia. Pon una alarma. Haz silencio. Toma el rosario. Mira interiormente a Cristo crucificado. Mira a María al pie de la cruz. Y dile: Madre, enséñame a permanecer fiel cuando duela. La medianoche, cuando el rosario desafía las tinieblas. La tercera hora sagrada es la medianoche. Esta es quizá la más exigente, también la más silenciosa, y para muchas almas la más intensa. A medianoche el mundo duerme. Las calles se vacían, la casa se queda quieta, los ruidos se apagan, y en ese silencio muchas personas descubren que su interior no está en paz. Es la hora en la que los pensamientos pesan más. Las preocupaciones se agrandan, los miedos vuelven, las heridas hablan, la soledad se siente más fría, la tentación puede parecer más fuerte. No por casualidad, muchas almas sufren más de noche. La ansiedad se despierta, la culpa aparece, los recuerdos regresan. El corazón se pregunta cosas que durante el día pudo evitar.
Y es precisamente allí, en esa hora de oscuridad, donde el rosario puede convertirse en un acto de combate espiritual. No porque debamos buscar experiencias extrañas, no porque debamos vivir obsesionados con el mal. La fe católica no nos llama a temer la noche, sino a confiar en Cristo, luz del mundo. Pero sí debemos entender que el alma necesita vigilancia. Jesús mismo pidió a sus discípulos que velaran y oraran. La medianoche con el rosario es una manera de decir: Señor, no quiero dormir espiritualmente. María, acompáñame cuando todo parece oscuro. No permitas que el miedo gobierne mi corazón. Imagina esta escena. Todos duermen, nadie te ve, no hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay una cámara, solo tú, Dios y la Virgen. Te levantas con sacrificio, enciendes una pequeña luz, tomas el rosario y empiezas a rezar. Esa oración tiene un valor especial porque nace del amor escondido. Es fácil rezar cuando todos miran. Es fácil hablar de fe cuando hay emoción. Pero levantarse en silencio cuando el cuerpo quiere quedarse dormido y ofrecer una década por la paz de tu casa, por tus hijos, por los enfermos, por los moribundos, por las almas alejadas de Dios, eso es una ofrenda preciosa. La espiritualidad de Padre Pío nos recuerda que la batalla espiritual es real. Él conoció luchas profundas, tentaciones, ataques y sufrimientos interiores. Sin caer en exageraciones ni curiosidades inútiles, podemos decir que su vida muestra una verdad. El alma que pertenece a Dios debe aferrarse a la oración. El rosario, en la noche, es como una lámpara encendida en una habitación oscura. No hace falta que la lámpara grite, solo tiene que arder, y donde hay luz, la oscuridad retrocede. Cada Ave María pronunciada a medianoche es un acto de confianza. Cada misterio contemplado es una negación del miedo. Cada cuenta que pasa entre tus dedos dice: mi vida no está en manos de las tinieblas, está bajo la misericordia de Dios y bajo el manto de María. Una enfermera de Monterrey, que trabajaba en turno nocturno, comenzó a rezar el rosario durante su descanso de medianoche en la capilla del hospital. Al principio era solo una costumbre piadosa. Entraba cansada, se sentaba en un banco, miraba el sagrario y decía sus Ave Marías con la fatiga de quien ha visto dolor, sangre, lágrimas y miedo durante toda la jornada. Pero poco a poco comenzó a notar algo. Después de aquella oración, volvía a su área con más paciencia. Los pacientes agitados parecían encontrar más calma en su trato. Los familiares angustiados recibían de ella palabras más serenas. Sus compañeras le decían que su presencia transmitía paz. Ella no decía que todo fuera milagroso ni espectacular. Decía algo más humilde y más verdadero. Cuando rezo a medianoche, siento que la Virgen entra conmigo al hospital. Eso basta para comprender. Porque a veces la gracia no se manifiesta en ruidos celestiales, sino en una enfermera que ya no pierde la paciencia, en una madre que deja de gritar, en un padre que vuelve a casa con más humildad, en un joven que no cae esa noche en la tentación, en una persona deprimida que resiste un día más, en una familia que vuelve a encender una vela frente a la imagen de la Virgen. La medianoche también tiene un simbolismo hermoso. Cuando el reloj marca las 12, un nuevo día comienza. Aunque afuera todo parezca oscuro, ya ha empezado algo nuevo. La luz todavía no se ve, pero el día ya nació. Así actúa muchas veces Dios. Cuando tú aún no ves la salida, la gracia ya está trabajando. Cuando todavía lloras, la misericordia ya se acerca. Cuando crees que todo sigue igual, María ya está preparando un camino. Cuando la noche parece no terminar, el amanecer ya está en marcha. Por eso, rezar a medianoche es también un acto de esperanza. Es decir, no creo en la oscuridad como final. Creo en el Dios que hace nacer el día incluso antes de que mis ojos vean la luz. No todos podrán rezar a medianoche todos los días. Una madre con niños pequeños quizá no pueda. Un enfermo quizá necesite descansar.
Un trabajador agotado quizá deba cuidar su salud. La oración no debe convertirse en imprudencia, pero quizá puedas hacerlo una vez por semana, o en una noche de angustia, o cuando sientas una carga fuerte por alguien, o cuando tu casa necesite recuperar la paz. No se trata de competir, se trata de amar. Si puedes, levántate. Si no puedes, reza antes de dormir. Si despiertas de madrugada con angustia, no entregues esos minutos al miedo, entrégalos a María. Toma el rosario y di: Madre, esta noche es tuya, mi casa es tuya, mi alma es tuya. Cúbreme con tu manto y llévame a Jesús. Una historia que ilumina este mensaje. Había un maestro de secundaria en Tijuana que atravesaba una etapa muy oscura. Por fuera, seguía cumpliendo. Daba clases, revisaba tareas, saludaba a sus compañeros, volvía a casa. Pero por dentro se sentía apagado. Había perdido la alegría de vivir. No era una tristeza pasajera, era un cansancio profundo. Se levantaba sin ilusión, hablaba poco con su esposa, se irritaba fácilmente con sus hijos. En la escuela, sus alumnos notaban que ya no sonreía como antes. Él mismo decía que sentía como si Dios estuviera lejos, como si sus oraciones no subieran, como si su alma estuviera encerrada en una habitación sin ventanas. Un día, su esposa, con delicadeza, le habló del rosario. Él no reaccionó bien, dijo que estaba cansado, que no podía concentrarse, que rezar no le salía. Ella no discutió, solo dejó un rosario sobre su mesa de noche. Esa noche, él lo miró largo rato, no lo tomó, solo lo miró. Al día siguiente, antes de salir al trabajo, volvió a verlo. Algo dentro de él se movió. No fue una gran emoción, no fue una voz. Fue apenas una nostalgia de Dios, como si su alma recordara una paz antigua. Decidió empezar por el amanecer, una década, nada más. Los primeros días rezaba con sequedad, se distraía, repetía las palabras sin sentir demasiado, pero al terminar decía: Virgen María, aunque no sienta nada, no me sueltes. Después de 2 semanas, agregó las 3 de la tarde. Ponía una alarma discreta. Cuando sonaba, cerraba los ojos unos segundos. Si podía, rezaba una década. Si no podía, decía algunas Ave Marías mentalmente mientras caminaba por el pasillo de la escuela. Empezó a ofrecer esa hora por sus alumnos, especialmente por los más difíciles, por los que llegaban con rabia, con abandono, con problemas en casa. Luego, una noche en la que no podía dormir, se levantó a medianoche. La casa estaba en silencio. Fue a la sala, encendió una vela pequeña junto a una imagen de la Virgen y tomó el rosario. Esa noche lloró, no porque todo se hubiera resuelto. Lloró porque por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba hablando al vacío. Sintió que María no le exigía explicaciones, no le reprochaba su cansancio, no le preguntaba por qué había tardado tanto. Simplemente estaba allí, como una madre que espera junto a la puerta hasta que el hijo se atreve a volver. Con el paso de las semanas, los cambios comenzaron a hacerse visibles. Su esposa notó que hablaba con más calma. Sus hijos se acercaban más. Sus alumnos le decían que lo veían diferente. No desaparecieron todos sus problemas, pero volvió a tener una fuerza interior que creía perdida. Un día escribió estas palabras: Yo pensaba que el rosario iba a cambiar primero mis circunstancias, pero la Virgen empezó cambiando mi corazón. Y cuando mi corazón cambió, pude mirar mis circunstancias de otra manera. Esta historia ilumina el mensaje completo, porque muchas personas buscan el rosario solo como solución externa. Quieren que cambie la deuda, la enfermedad, el matrimonio, el hijo, el trabajo, la casa, y está bien presentar todo eso a Dios. Una madre escucha también las necesidades concretas de sus hijos, pero María quiere llegar más hondo, quiere sanar la raíz, quiere tocar el corazón, quiere llevarnos a Jesús, quiere despertar en nosotros la fe, quiere enseñarnos a obedecer, quiere ayudarnos a confesar lo que debe ser confesado, quiere devolvernos la esperanza,
pero también la responsabilidad espiritual. Por eso, cuando reces en estas 3 horas, no reces solo para que Dios arregle lo que te rodea. Reza también para que Dios ordene lo que hay dentro de ti. Pide por tu familia, sí. Pide por tu salud, sí. Pide por tu trabajo, sí. Pide por tus necesidades, sí. Pero pide también un corazón limpio. Pide humildad. Pide conversión. Pide perseverancia. Pide amor a la Eucaristía. Pide deseo de confesarte. Pide fuerza para perdonar. Pide luz para abandonar lo que te aleja de Dios. Porque el mayor milagro no siempre es que cambie el mundo exterior. A veces el mayor milagro es que un corazón endurecido empiece a abrirse otra vez. Lo que el oyente debe hacer hoy. Ahora que conoces estos 3 momentos, no basta con sentir emoción. La emoción pasa, la inspiración se enfría, el video termina, el día continúa. Y si no tomas una decisión concreta, este mensaje puede quedar como una idea bonita más. Por eso, hoy necesitas hacer algo. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando tu vida esté ordenada. Hoy, primero, toma tu rosario. Si no sabes dónde está, búscalo. Si está guardado, sácalo. Si está roto, arréglalo o consigue uno sencillo. Si no tienes, empieza rezando con los dedos. La Virgen no desprecia la pobreza de un hijo. Segundo, elige una de las 3 horas para comenzar. Tal vez el amanecer sea tu puerta. Levántate 10 o 15 minutos antes. No empieces el día entregándole tu mente al ruido. Entrégaselo a Dios por medio de María. Reza una década. Lee brevemente el Evangelio del día si puedes. Haz la señal de la cruz y di: Madre, camina conmigo. Tal vez tu puerta sean las 3 de la tarde. Pon una alarma. Cuando suene, detente. Aunque estés ocupado, haz una pausa interior. Recuerda la cruz. Recuerda a María al pie del Calvario. Reza una década por la misericordia de Dios sobre tu vida y sobre el mundo. Si no puedes hablar, reza mentalmente. Dios ve lo escondido. Tal vez tu puerta sea la medianoche. No necesariamente todos los días, pero escoge una noche por semana, o una noche en la que sientas una carga especial. Levántate con humildad. Enciende una vela si es prudente. Toma el rosario. Reza por tu casa. Reza por los que están lejos de Dios. Reza por quienes esa noche lloran, pecan, agonizan o han perdido la esperanza. Tercero, une el rosario a los sacramentos. No separes a María de Jesús. El rosario auténtico conduce a Cristo. Te lleva a la confesión. Te lleva a la Eucaristía. Te lleva a amar más la Santa Misa. Te lleva a dejar el pecado. Te lleva a vivir con más humildad. Si hace mucho que no te confiesas, no digas: primero rezaré mucho y luego veré. No, busca la confesión, limpia tu alma, permite que la misericordia de Dios arranque aquello que te pesa. Una conciencia reconciliada reza de otra manera. Si puedes ir a misa entre semana, hazlo. Si no puedes, vive el domingo con verdadero amor. No vayas a misa como quien cumple un trámite. Ve como quien va al Calvario y al cielo al mismo tiempo. Allí está Cristo. Allí está el sacrificio. Allí está la fuente. Cuarto, prepara un pequeño lugar de oración en tu casa. No tiene que ser grande. Puede ser una mesita, una imagen de la Virgen, una cruz, una vela, una Biblia, agua bendita si la tienes. Que haya en tu hogar un rincón que le recuerde a tu familia que Dios vive allí. Que tus hijos vean que se reza. Que tu esposo o esposa vea que la fe no es solo palabra. Que las visitas perciban que esa casa tiene una luz distinta. Quinto, persevera aunque no sientas nada. Este punto es muy importante. Muchas personas abandonan la oración porque buscan sensaciones. Si sienten paz, rezan. Si sienten emoción, rezan. Si sienten consuelo, rezan. Pero cuando llega la sequedad, se detienen. No hagas eso. La oración más valiosa muchas veces es la que se hace sin ganas, pero con amor. La que se hace cansado. La que se hace entre lágrimas.
la que se hace sin entender, la que se hace cuando el alma solo puede decir, Madre, ayúdame. La Virgen no trabaja solamente cuando tú sientes, trabaja también cuando tú no percibes nada, como una semilla bajo la tierra. No la ves crecer, pero está creciendo. No escuchas el movimiento, pero la vida está allí. Sexto, no conviertas estas horas en superstición. No digas, si rezo exactamente a esta hora, Dios tiene que darme lo que quiero. No, Dios no es manipulado, María no es usada. La oración no es una moneda espiritual para comprar resultados. Reza con confianza, pero también con abandono. Pide, pero permite que Dios responda como Padre. Insiste, pero no exijas. Llora, pero no pierdas la fe. María siempre escucha, pero como Madre sabia, no siempre concede lo que pedimos del modo en que lo pedimos. A veces nos da paciencia, a veces nos da fortaleza, a veces nos aparta de algo que queríamos, a veces nos prepara para recibir algo mejor, a veces nos enseña a esperar. Séptimo, comparte la gracia. Si este camino te ayuda, no lo guardes solo para ti. Enséñaselo a tu familia, invita a tus hijos a rezar una década, pide a tu esposo o esposa que te acompañe. Envía este mensaje a alguien que esté sufriendo. Habla del rosario sin imponer, pero con amor. Tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita. No sabes quién está al borde del desánimo. No sabes quién necesita escuchar que María sigue cerca. No sabes quién tiene un rosario guardado y solo necesita una palabra para volver a tomarlo. Hoy puedes ser instrumento de Dios para alguien. Oración final. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, hoy me acerco a ti con humildad. No vengo como un alma fuerte, vengo como un hijo necesitado. Vengo con mis cansancios, mis distracciones, mis miedos, mis heridas y mis pecados. Vengo con todo aquello que me pesa y que tantas veces no sé explicar. Madre Santísima, tú conoces mi vida, tú conoces mis luchas secretas. Tú sabes cuántas veces he querido rezar y me he distraído. Cuántas veces he prometido cambiar y he vuelto a caer. Cuántas veces he sentido que mi fe se apagaba. Cuántas veces he dejado el rosario para después. Perdóname, Madre, por mi frialdad. Perdóname por buscarte solo cuando tengo miedo. Perdóname por olvidar que tú caminas conmigo. Perdóname por haber dejado entrar tanto ruido en mi alma. Hoy quiero volver a tomar el rosario con amor, no como una costumbre vacía, sino como un camino hacia Jesús, no como una fórmula, sino como una entrega, no como una obligación fría, sino como una conversación de hijo con madre. Madre mía, bendice mis amaneceres. Cuando abra los ojos cada día, ayúdame a recordar que antes de cualquier preocupación estás tú conduciéndome hacia Dios. Recibe las primicias de mi jornada. Toma mi trabajo, mi familia, mis decisiones, mis palabras y mis pensamientos. No permitas que empiece el día lejos de la gracia. Madre dolorosa, acompáñame a las 3 de la tarde. Llévame espiritualmente al pie de la cruz. Enséñame a mirar a Jesús crucificado sin huir. Enséñame a arrepentirme de mis pecados. Enséñame a perdonar. Enséñame a unir mis sufrimientos al sacrificio de tu Hijo. Te presento mis dolores, mis enfermedades, mis deudas, mis preocupaciones, mis familiares alejados y todas las almas que necesitan misericordia. Madre de la esperanza, acompáñame en la medianoche. Cuando mi corazón sienta miedo, cúbreme con tu manto. Cuando la oscuridad parezca más fuerte, recuérdame que Cristo es la luz. Cuando los pensamientos me roben la paz, pon en mis labios un Ave María. Cuando mi casa necesite protección, entra tú en ella. Cuando mi alma se sienta sola, quédate conmigo. Padre Pío, intercede por mí. Enséñame a amar el rosario como tú lo amaste. Enséñame a perseverar cuando no sienta consuelo. Enséñame a vivir unido a la cruz de Cristo. Enséñame a buscar la confesión, la Eucaristía y la santidad con un corazón sincero.
Ruega por mi familia, por mi hogar, por mis necesidades y por mi conversión. Señor Jesús, Hijo de María, recibe esta oración. No mires mi pobreza, sino la fe de tu madre. No mires solo mis caídas, mira mi deseo de volver. Dame un corazón nuevo, dame una fe viva, dame humildad para cambiar, dame fuerza para rezar, dame amor para permanecer. Que mi rosario sea luz en mi casa, que sea paz en mis noches, que sea fortaleza en mis pruebas, que sea consuelo en mis lágrimas, que sea defensa contra el mal, que sea camino seguro hacia tu corazón. Virgen María, enséñame la hora de tu gracia, enséñame a rezar con el alma, enséñame a no abandonar el rosario, enséñame a caminar contigo hasta llegar a Jesús. Amén. Hermano, hermana, este mensaje no termina aquí. Ahora comienza en tu vida. Ya conoces 3 momentos que pueden ayudarte a rezar con más profundidad. El amanecer, cuando entregas las primicias de tu día. Las 3 de la tarde, cuando te unes al sacrificio de Cristo y al dolor de María. Y la medianoche, cuando la fe se levanta en silencio y proclama que la oscuridad no tiene la última palabra. No necesitas hacerlo todo perfecto, solo necesitas comenzar. Tal vez hoy puedas rezar 1 década. Tal vez mañana puedas rezar 2. Tal vez, poco a poco, el rosario vuelva a ser parte de tu respiración espiritual. Lo importante es no abandonar. Lo importante es volver. Lo importante es permitir que María te tome de la mano y te lleve de nuevo hacia Jesús. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe con fe: Virgen María, quiero vivir estas horas sagradas contigo. No lo escribas por costumbre, escríbelo como una pequeña consagración, como una señal de que tu alma desea despertar, como un acto humilde de confianza. Y si conoces a alguien que está sufriendo, alguien que ha dejado de rezar, alguien que vive con miedo, tristeza o confusión, comparte este mensaje. Quizá esa persona solo necesita recordar que todavía tiene una madre en el cielo. Quizá necesita volver a tomar el rosario. Quizá necesita escuchar que Dios no la ha abandonado. Que Padre Pío interceda por ti. Que la Virgen María cubra tu hogar con su manto. Que Jesús fortalezca tu fe. Y que cada amanecer, cada tarde y cada noche encuentren tu alma más cerca de Dios. No retrases tu regreso. No guardes el rosario para después. Hoy María te espera. Hoy la gracia llama a tu puerta. Hoy puedes comenzar de nuevo. Que Dios te bendiga abundantemente.